Bien, saludos, muy buenos días. Damos gracias al Creador del universo por esta nueva oportunidad de conexión para continuar con nuestro estudio semanal de la Torá y sus secretos. La porción de esta semana eh, en hebreo lleva por título Hayé Sará, que se ha traducido comúnmente como las vidas de Sara, las vidas de Sara. Y las citas que se leyeron esta semana fueron desde Génesis capítulo 23, verso 1, hasta Génesis capítulo 25, verso 18. Todos sabemos que, por lo menos los que estamos aquí en la conexión, de que la palabra Génesis en hebreo es Bereshit, que así es su nombre original. Lo pronuncio como Génesis porque popularmente así se conoce, pero esos han sido los capítulos que se estudiaban esta semana. Ok, vamos a hacer algunos comentarios respecto a algunos versos. Eh, Vamos a proyectar la diapositiva. Bien, aquí tenemos Hayé Sara, las vidas de Sara. Sara es la matriarca que aparece en la Biblia, la esposa de Abraham. Ya desde la semana pasada venía tomando lugar desde ya el nacimiento de Isaac, y en esta porción Sara muere. Pero la Torá no resalta la muerte, sino resalta la vida que tuvo esta mujer. Aquí tenemos la porción Génesis 23, capítulo 23, verso 1 hasta el capítulo 25, verso 18. ¿Ya? Voy a leer solamente los dos versículos primeros para de ahí, al ver algunas cosas, comentar algo sobre lo que los sabios enseñan. Dice la Torá: la vida de Sará fue de 127 años. Los años de vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y Abraham, su esposo, vino para hacer duelo por Sara y llorarla. Sabemos de que aquí, dentro del aspecto literal de esta historia, eh, Abraham amaba a su mujer. Sara era una mujer muy hermosa, muy bella en sus días, y no solamente bella por lo físico, sino también bella por el nivel espiritual que esta mujer tenía. Y aparte que, según el Zohar, Sara portaba la Shejiná, y la belleza que deslumbraba de su rostro era la belleza de la Shejiná, la presencia divina y de la pureza que esta mujer tenía. Eh, Dentro de la historia sabemos de que Abraham va a hacer va a buscar un lugar para enterrarla, y el lugar que va a escoger va a ser precisamente en el lugar donde estaba Adán y Eva. De hecho, los sabios dicen que Sará vino a rectificar el pecado de Eva, no siendo influenciada por la serpiente como lo hizo, como lo hizo Eva en sí. Eh, pero la matriarca fue enterrada en la cueva de Macpelá, y precisamente ahí también hay un portal. De hecho, los cabalistas dicen que hay un tremendo portal entre el cielo y la tierra en ese lugar. Y fue allí donde fue enterrado Sara.
y también los demás patriarcas también van a ser enterrados en el mismo lugar, patriarcas y matriarcas. Em, bien, esto es lo que dice el texto. La vida de Sará fue de 127 años. Los años de vida de Sará, Sará murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sará y llorarla. Bien, dentro de los aspectos literales se puede sacar muchas historias, se puede sacar el valor, el amor de un hombre hacia su mujer, la preocupación, el honor que un hombre incluso le puede dar a una mujer, aún hasta después de la muerte, dentro de los aspectos literales. Pero también sabemos que todo esto alude a códigos, ¿sí? Alude a códigos espirituales. La Torá tiene cuatro maneras de entenderse, ¿sí? Tiene cuatro maneras, cuatro percepciones, y dependiendo del nivel de la percepción, hay personas que lo entienden a nivel literal, aunque el nivel literal igual puede llevar a las personas a la confusión o a... Es un trabajo a nivel literal, es como si estuvieran hablando de un cuerpo o de la piel de una persona. Luego está a nivel alusivo, cuando las personas comienzan a buscar significado de palabras y comienzan a aludir cosas. Es como si estuvieran hablando, no sé, o sea, la primera es las vestiduras, perdón. El nivel literal es como si estuvieran hablando de las vestiduras. El nivel alusivo es como si estuvieran hablando de la piel de una persona. Luego está el nivel alegórico, donde se pueden contar parábolas, historias para poder dar significados más profundos. También es llamado a nivel de conexión, donde se puede tomar un verso bíblico con otro verso bíblico y ya se hacen conexiones más profundas y se llegan a significados más profundos. Es considerado como los miembros del cuerpo de una persona. Y luego está el nivel Sod, el nivel espiritual, el nivel misterio, secreto, o el nivel más profundo, que es considerado como el alma de la Torá, es que es ahí también donde tenemos que llegar. De hecho, a estos cuatro niveles, en el pueblo judío se le llama el Pardés. Pardés es una palabra hebrea que se traduce como paraíso o como jardín, aludiendo al jardín de Edén, por ejemplo, en donde está el árbol de la vida. Por lo tanto, usar estos cuatro niveles de comprensión de la Torá nos acerca al árbol de la vida, que es la Torá, que es el texto de la Torá, pero para poder llegar a saborear el fruto, tenemos que llegar al nivel espiritual. Entonces, no todos han llegado a la esencia, no todos han llegado a la sustancia espiritual del fruto de la Torá, que hay personas que todavía están en su vida personal, no han despertado su conciencia. Y de hecho, eh, la palabra pardés, que les dije que se traduce como paraíso, cuando no lleva la última letra, que es la samej, de pardés, o la S en español, si tú le quitas la samej que alude a la palabra sod o misterio, el secreto, te queda la palabra Péred. Péred. Y la palabra Péred es mula. Es decir, que aquella persona que no penetra la Torá, que no penetra sus secretos más profundos, es considerado como una mula. Hay personas que le gustan solamente estudiar la Torá a nivel literal, la Torá a nivel alegórico, buscar palabritas, significado, o hacer más conexiones, eh, pero sin salir de la literalidad. Es considerado como Pérez, mula. Pero aquella persona que penetra y llega a los secretos. Por eso que
necesitamos estudiar la Kabbalah, necesitamos estudiar el Zohar para desfundar y sacar las cortinas, los velos que están en el texto literal de la Torá para poder llegar a los asuntos más profundos. Entonces, cuando llegamos a los asuntos más profundos, es realmente donde comenzamos a disfrutar el jugo de la Torá, donde podamos disfrutar el jugo de esta fruta, de este árbol que es llamado el árbol de la vida. Entonces, claramente podemos comprender la Torá a sus 4 niveles, por supuesto, pero lo que le da sentido a nuestra vida, lo que va a aplicar en la actualidad a nuestra vida, va a ser cuando lleguemos a nivel Sot, a nivel de la Kabbalah, a nivel del secreto, para poder entender los textos. Muy bien, eso es un recuerdo que les hago. Eh, es como, por ejemplo, la Torá habla que Dios, dice, Dios se airó. Y hay otra cosa, que la Torá, esta que tenemos ahora, esta que tenemos ahora, fue dado según los 7 días de la semana, aludiendo a una Torá cósmica, o sea, a una Torá que está regida por el universo. O sea, la Torá que nosotros tenemos hoy en día, su lenguaje es humano, su lenguaje es universal, pero realmente eh, hay una Torá que hace falta. Hay una Torá que hace falta y esa es la Torá conocida como la Torá de Axilut. La Torá de Axilut, el mundo de la emanación, o algunos también le llaman la Torá del Mashiach. De hecho, por ejemplo, hay un Midrash Rabá Baikra, aludiendo a Levítico capítulo 13, verso 3, dice, una Torá nueva de mí saldrá. Midrash Rabá de Levítico, Baikra, capítulo 13, verso 3, una Torá nueva de mí saldrá. Y también hay otro escrito que es Midrash Rabá Kohelet 11:12, que dice, la Torá que estudiamos en este mundo, mira, la Torá que estudiamos en este mundo no es nada comparada con la Torá del Mashiach. ¿Sí? La Torá del Mashiach. Es decir, hay una nueva Torá, se le llama Torá Hadash. Aunque realmente Mashiach o esta conciencia espiritual viene a quitar esta Torá, para nada. Esta Torá no tiene que ser abolida, esta Torá no tiene que ser quitada. Las aplicaciones tienen que seguir como Moshe Rabenu, Moisés lo recibió en el monte Sinaí. Pero lo que viene a ser Mashiach, lo que viene a ser este gran cerebro universal, esta gran conciencia universal, es revelar la Torá que le da vida a la Torá escrita. Es decir, es una Torá revelada, es una Torá oral, eh, que por supuesto no quita lo literal, o sea, no quita la aplicación del precepto a nivel literal, que el propósito, como dije en la primera porción de este año, el propósito de la Torá es revelarnos los preceptos de la Torá, es revelarnos las leyes de causa y efecto. Y cada precepto de la Torá, por supuesto que tiene una aplicación, tiene una alajá. Y esto ya lo vimos también en el seminario que compartimos en los grupos, el seminario que dimos de el Nuevo Testamento y la Torá oral. Entonces, cada precepto de la Torá tiene una aplicación, tiene una alajá.
y el aspecto alágico no se puede quitar porque es lo que Moshe recibió en el monte Sinaí, eso es la aplicación del cuerpo. ¿Por qué? Porque la Torá se debe vivir completamente con el cuerpo y con el alma. Sabemos que existen 613 preceptos de la Torá. Se le llama misbot en hebreo, 613 preceptos. Hay 248 preceptos que aluden a los 248 miembros que el ser humano tiene o tendones o ligamentos. Y los otros 365 aluden a los 365 días del año. Por lo tanto, no solamente el alma debe vivir el precepto, sino también el cuerpo debe vivir el precepto de la Torah. El cuerpo vive la acción y el alma disfruta de los secretos. Hay personas que están desequilibradas, hay personas que quieren vivir solamente el secreto, pero el secreto sin cuerpo no tiene sentido. Es como un alma sin cuerpo que anda deambulando en el mundo. Y por otra parte, está el que solamente quiere vivirlo a nivel del cuerpo, pero no tiene vida interna, no tiene vida espiritual, no refleja alegría, no refleja proyección, no refleja vida. Entonces, es aquí donde tenemos que llegar. De hecho, también hicimos un curso que le llamamos la Kabbalah y la Halajá. Hicimos 10 clases, si no me acuerdo, en ese curso. En un- sí, fue un curso pequeño que hice años anteriores. Entonces, eh, la Torá del Mashiach es la Torá de Axilut, es una Torá revelada que viene del mundo de la emanación y que esa Torá se está revelando, de hecho, hoy en día en la humanidad. El que tiene ojos para ver, oiga, y el que tiene oídos para oír, o sea, el que tenga ojos para ver, vea, y el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, entonces, todo esto es para llevarlos a este entendimiento de nunca conformarse con los textos. ¿Por qué? Hay que disfrutar de la rica savia, como dice Saulo de Tarso, la rica savia del olivo. Bien, dice la Torá, la vida de Sará fue de 127 años. Los años de vida de Sará murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sará y llorarla. Bien, primero, dice Rashi, el gran comentarista y exégeta de la Torá, dice literalmente, la vida de Sará fue 100 años y 20 años y 7 años. Repito, y de hecho, así debió haber sido traducido este texto. Texto, para ser entendido, se dice la vida de Sara fue de 127 años. Pero literalmente está escrito, la vida de Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? ¿Cómo podemos aludir esto? Hay una palabra en hebreo que aparece ahí en el texto, que es la palabra Shana, año. Fue escrita después. Esta palabra Shana fue escrita después de cada expresión numérica para informarte que cada suma de años debe ser interpretado individualmente con respecto a los demás. Es decir, la vida de Sara fue 100 años. Tenemos una suma que es centenas. Luego tenemos 20 años, tenemos otra suma que es decena. Y 7 años.
¿ok? También que alude a unidad. Entonces, dice Rashi, ¿por qué se debe traducir de esta manera? La vida de Sara fue 100 años, Shana, dice por la siguiente razón, por la palabra esta, Shana, que fue escrita después de cada expresión numérica para informarte que cada suma de años debe ser interpretado individualmente con respecto a los demás. Entonces, vamos al texto, el texto hebreo. Dice, Vaihu Hayezara Mea Shana Bezrim, Shana Besheva Shanim Shnei Hayezara. Si tú te fijas, la palabra Shana, por ejemplo, si hubiera sido eh, Sara vivió 127 años, hubiera aparecido solamente una sola vez, pero está intercalado la palabra Shana, aquí aparece la palabra Shana, año, año, Shanim, años. Si tú te fijas, aparece la palabra Shana varias veces. Entonces, eso es lo que explica Rashi. Porque esta palabra fue escrita después de cada expresión numérica, para informarte que cada suma de años debe ser interpretados individualmente con respecto a los demás. Y lo peculiar en este versículo es que se especifica la palabra Shana años, después de las centenas, después de las decenas y de las unidades. Lo normal en el lenguaje de la Torá, cuando se trata de un número superior a 100, es especificar años. Únicamente, pero después de las centenas y de las decenas junto con sus unidades. Por ejemplo, en los linajes descritos que aparecen en el capítulo 5. Así, pues la palabra años, escrito después de 20, sería gramaticalmente superfluo. Es decir, no tendría sentido que aparezca nuevamente la palabra años porque ya no estamos hablando de centenas. Su inserción aquí tiene como propósito ser interpretado para destacar algo peculiar en sus 20 años. O sea, algo, aquí hay un secreto, y es que algo se requiere con respecto a los 20 años, en comparación con sus demás años, y ya que este término debe ser interpretado y lo demás también. Entonces, dice Rashi, a los 100 años, dice, a los 100 años, Sara era como a los 20 años en términos de la comisión de pecados. Así como a los 20 no se consideraba que había pecado en ella. ¿Por qué? Puesto que no era acreedora de recibir castigos a manos del cielo la matriarca. Así también a los 100 años de edad, Sara estaba sin pecado. ¿Sí? Ya a los 20 años, Sara era como a los 7 años en términos de belleza. ¿Sí? Entonces, a los 100 años Sara era como a los 20 en términos de la comisión de pecados, porque como a los 20 no se consideraba que había pecado, puesto que ella no era acreedora de recibir castigo a manos del cielo. Así también a los 100 años de edad, Sara y Menú, Sara la matriarca, estaba sin pecado. Y a los 20 años, Sara era como a los 7 años en términos de belleza. De hecho, sabemos por la historia que Abraham, cuando va a Egipto, le dice a su mujer, dice que la mira y la encuentra hermosa.
y le vamos a decir a Faraón que tú eres mi hermana, ¿sí? Dile a Faraón que tú eres mi hermana. ¿Para qué? Con el propósito de que el Faraón no tuviera relaciones con ella y no mataran a Abraham para quedarse con su mujer. Bueno, después hay toda una historia de por detrás, sabemos después de que Dios interviene cuando Sara estaba a solas con el faraón, y ahí tuvieron que luego llegar a irse de ese lugar cuando el rey se enteró que Sara era casada y que nada menos y nada más con aquel que se le había dicho que era su hermano, Abraham. Pero Sara tenía una belleza increíble. Y de hecho, precisamente en la expresión, dile a Faraón que eres mi hermana, viene el Zohar e interpreta y dice, trayendo a la mesa el versículo de el rey Salomón, cuando dice, dile a la sabiduría, eres mi hermana. Dile a la sabiduría, eres mi hermana. Pero aquí, según el lenguaje del Zohar, esto es la misma expresión que va a usar Abraham con respecto a Sara. Pero aquí está hablando, dice el Zohar, no habla solamente de la belleza física, sino de la belleza interior que esta mujer tenía, debido a que sobre ella estaba la luz de la Shejinah. Estaba la luz, estaba la presencia divina en ella. Bien, entonces, eh, a los 20 años Sara era como a los 7 años en términos de belleza. Y fíjate bien que una persona que tiene la divina presencia, una persona que tiene la Shejinah en su vida, es una persona que irradia belleza. Pero ¿dónde está esa belleza? Esa belleza está en la pureza de la persona. Principalmente se le nota más a la mujer. Cuando la mujer es pura, cuando la mujer es honesta, cuando la mujer es recta, es belleza de la Shejinah resalta en ella. Dice Rashi, ningún acto realizado antes de los 20 años es considerado jatá, es decir, como falta o como pecado, ya que no entraña castigo directo por parte de Dios. Y en Bereshit Rabbah 58.1, esto es en el Midrash, se dice que ambas edades era igualmente bella Sara, ¿sí? Es decir, que a los 100 años, 20 años, Sara tenía la misma belleza. Ambas edades era igualmente bella. Pero dice Rashi, esta belleza no era meramente física. Su origen estaba en el alto nivel espiritual que Sara poseía, siendo su belleza física una mera expresión de ello. Es decir, lo que Sara tenía por dentro se reflejaba por fuera. Entonces, hoy en día, lamentablemente, con este tema de la tecnología, el tema de las redes, la mujer y bueno, el hombre también, pero también la mujer, que es la que desde un principio de los tiempos siempre le ha llamado la atención el tema de la belleza. Basta decir cuánto se demora un hombre en vestirse y en arreglarse versus las diferencias de una mujer en vestirse y en arreglarse. Yo creo que la diferencia es grande en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, porque la mujer siempre está pendiente de la belleza exterior. Por ahí también el rey Salomón dice que ese tipo de belleza puede ser vana incluso la hermosura. Y según la Kabbalah sabemos de que la mujer debe también de tener cierto tipo de seniut, cierto tipo de recato, porque la mujer puede conducir a la debilidad del hombre que la vista.
El hombre es visible, la mujer es más auditiva, el hombre es más visible. Basta que el hombre observe algo y no sepa controlar su instinto, y el hombre puede derramar su gota seminal. Puede haber un escape de su flujo seminal y ya el hombre creó demonios. Ya el hombre, ya el hombre dio origen a ángeles dañinos o energías contrarias. Entonces, hoy en día vemos una generación donde está muy liberal, en el sentido, tú vas a las redes y vemos personas preocupadas por la belleza exterior, el cuerpo. Ni decir, hoy en día, enfocándolos en la línea femenina, porque por el lado de la matriarca, eh, mujeres que relucen sus cuerpos, que relucen y no sabe lo que causan en el mundo espiritual. De hecho, creo que la segunda o tercera porción de este año de la Torá hablé acerca de lo que puede causar una mujer en el hombre cuando no tiene recato, cuando no tiene seniut. Entonces, hay inversión en tiempo en la belleza exterior. Hay inversión en en tiempo y dinero, recursos, ¿cierto? Uno que otro maquillaje. Mira, nosotros sabemos de que la mujer se quiere vestir o el hombre se quiere vestir bien y verse bello, bien. No es ningún problema verse bello, ¿sí? Arreglarse, no es ningún problema. Vestirse bien no es ningún problema. El tema es si mi atención está ahí. Porque a veces puede ser que si tu atención desequilibrada está en Malhut, está en lo físico, pues también puede revelar un problema de tu alma, problema de autoestima, tal vez, problema de la infancia, tal vez. Porque cuando se centra la energía, se focaliza solamente en una cosa con exceso, eso está revelando tu desequilibrio, el desequilibrio del alma en esa sección. Y hoy en día vemos una generación desequilibrada en esta área. Por eso que los hombres tenemos que cuidarnos mucho de lo que vemos. Tenemos que, si realmente queremos ser santos, si realmente queremos ser sagrados, si queremos cuidar nuestra gota seminal, tenemos que cuidar lo que vemos. Y las mujeres también. Ustedes tienen que cuidar cómo se dirigen, cómo se reflejan. Pero esta porción viene a enseñarte que tú tienes que ser como Sarai Menú, tienes que ser como la matriarca. La matriarca daba énfasis a sus cualidades internas, daba énfasis a su belleza interior y luego eso lo sacaba hacia afuera. Y yo te digo que no hay cosa más grande. No hay un hombre que no se quiera comprometer con una mujer que sea como Sara. Cuando un hombre, sea cual sea, incluso aunque no haya estado elevado, aunque su conciencia todavía sea como ande todavía en la fisicalidad, pero un hombre por instinto, hay algo que le dice al hombre que mujer quiere siempre y que mujer no. Cuando hay una mujer excesiva mostrándose deliberadamente su cuerpo, el hombre dice, esta mujer no es para ser madre de mis hijos. Esta mujer no es para ser mi esposa para toda la vida. Esta mujer es solamente para el momento. El hombre, dentro de sus instintos, así es llevado. Pero cuando hay una mujer pura, cuando hay una mujer honesta, cuando hay una mujer justa, una mujer eh, sincera, una mujer que teme al cielo, una mujer que ama a Shem, una mujer que
guarda la Torá, una mujer que vive los preceptos, una mujer que se consagra y se purifica. Bueno, ya estamos hablando ya de una mujer más judía que... ¿Por qué? Porque la mujer judía conoce esto. Esto no quiere decir de que te haga judía, pero la mujer judía conoce todo esto. Es por eso. Y mira, yo a mí me ha tocado, he ido incluso con familiares a tiendas judías, a tiendas de a comprar comida kosher o para las festividades y nos hemos topado con mujeres judías. Si tú pudieras ver lo que se transmite. Yo una vez fui con una prima, dije, prima, vamos a comprar a un lugar, a una tienda judía, vamos a comprar para comer kosher. eh, y fuimos. Llegamos allá, nos encontramos en la tienda, por supuesto, con judíos. Entre eso había mujeres judías, mujeres incluso, ya incluso hasta, no sé, 40, 50 años. Habían más jóvenes también. Pero mi prima, que es muy perceptible a lo espiritual, ella se dio cuenta de cómo esas mujeres transmitían una pureza, transmitían realmente algo divino hacia afuera. Yo de mi percepción, yo decía, estas mujeres son reinas, estas mujeres son damas de honor, su recato y la forma de hablar, porque, ¿qué es lo que te dije en un principio? ¿Qué es lo que vino a hacer Sara? Sara vino a corregir el pecado de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Bueno, comer del fruto, pero Eva fue contaminada en su hablar, en su habla. Entonces, dice la Kabbalah que el gran tikkun, la gran rectificación de la mujer es corregir lo que habla. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona te escucha? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer, otro ser te escucha, un hombre te escucha? ¿Cómo es tu forma de hablar? Yo me imagino a Saulo de Tarso lleno de mujeres en la sinagoga en el primer siglo. Saulo de Tarso tuvo que plasmar una alajá ahí y decir, bueno, las mujeres no hablen aquí en la congregación, algo está ocurriendo, se asticunde la mujer, que, reluzcan su sabiduría, su belleza allá en el hogar, que sus maridos sean el canal masculino, que le entregue los secretos a la esposa, porque a veces se denota cuando la mujer no ha sido corregida en el habla. Pero Sara corrigió el pecado de Eva. Entonces, de eso hay grupos por aquí y por allá, he visto las hijas de Sara. Y está bien, son maravillosos. Realmente hay grupos femeninos que se llaman las hijas de Sara. Y estas hijas de Sara, o si tú dices yo soy hija de Sara, ¿estás siendo reflejo de esta mujer? ¿Estás siendo reflejo? El primer reflejo es el habla. Es el habla. Entonces, cuando hay una palabra que sale con pureza, cuando sale la Shona Kodesh, cuando sale palabra sagrada, palabras con pureza, realmente un hombre dice, no, como ella aquí, como ella no hay. Entonces, la belleza que ella resaltaba, dice Rashi, no era simplemente física, era una belleza espiritual, la belleza del Sinyut, la belleza del recato, la belleza de sus cualidades, la belleza de su sabiduría. La Shejina estaba sobre ella. El Midrash dice que cuando llegaba Shabbat, Sara encendía las luminarias, sus velas, y toda la tienda se encendía, iluminaba, la Shejina se reposaba en las tiendas de Abraham. Entonces, no cualquiera
porque aquí no es quien se haga llamar. Rabí Yeshua lo mismo decía, no, es que hay personas que dicen, somos hijos de Abraham. Ah, sí, hijos de Abraham, pero ustedes quieren matarme. Ustedes no están siendo Gesed, ustedes no están siendo personas de bondad, no están siendo personas hospitalarias, como lo fue Abraham. Ustedes quieren matarme. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de la serpiente. Entonces, no es quien dice quién es, sino quien lo demuestra, sino quien lo refleja, la esencia. Cuando fuimos a esta tienda, mi prima quedó admirada de esas mujeres judías, de su esencia, de su honor. Eran mujeres, eran damas de honor. Por eso, este es el ejemplo de Sara. Este es el ejemplo de Sara. ¿Sí? Entonces, dice Rashi, su origen, el origen de esta belleza estaba en el alto nivel espiritual que Sara poseía, siendo su belleza física una mera expresión de ellos. ¿Qué es lo que requiere una mujer? Buenas cualidades. ¿Sí? Una mujer no es como quien viste o se quiere mostrar. La mujer es sus cualidades, su esencia, su belleza interna, su sensibilidad, su sabiduría, su dulzura, el manejo de su habla. Por eso que cuando Hashem entregó la Torá en el monte Sinaí, primero ¿a quién le habló? A las mujeres. Primero en el Bereshit, en el principio, Dios le entrega el precepto a Adán. Pero en la entrega de la Torá, Dios le habla primero a las mujeres. Las mujeres son los que reciben primero la Torá. Y sabemos que la mujer es quien tiene la tarea de educar a sus hijos. Tiene que corregir su habla enseñándole los secretos de la vida, los secretos del cielo, enseñarle instrucción, enseñarle sabiduría, enseñarle inteligencia, enseñarle Torá a sus hijos. Pues ahí corrige, ahí rectifica. Dice la Torá Emet, resulta llamativa la paradoja que se establece entre la denominación de la sesión curso Hayé Sará, vida de Sará, con el tema central planteado en ella, el fallecimiento de la matriarca y su entierro. Debemos concluir entonces que el nombre de la sección, de la porción de esta semana, no se refiere a la vida temporal en este mundo, sino a la vida eterna, aquella a la que se accede cuando los hijos se conducen en el sendero por el que se condujeron sus padres. Pasando a ser así los continuadores naturales de la vida de aquellos, siendo así que su hijo Isaac, el hijo de Sara y de Abraham, se hayan caminado en el sendero señalado por quién. ¿Por qué sendero anduvo Isaac? Por el sendero que le señaló su madre Rivka. Perdón, es su madre Sara. Y luego, de hecho, cuando Sara muere, ¿qué es lo que pasa con Isaac? Isaac se angustió. De hecho, lo primero, porque la luz del hogar se fue. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Y de hecho, en esta misma porción está, vamos a encontrarle el alma gemela a mi hijo. Pero vamos a buscarle una mujer que sea tan pura como su madre. Una mujer que sea tan brillante, tan honesta, tan bella como su madre internamente. Manda a buscar a su siervo Eliezer y lo conduce a la tierra
de donde incluso Sara había salido, porque ahí creo que habían chispas judías, habían chispas divinas ahí ocultas. Bueno, Rebeca venía de ese mismo lugar, pero venía con las mismas cualidades. De hecho, dice la Torah oral que cuando Rebeca entra a la tienda vuelve a ser iluminada. Cuando Rebeca enciende las velas de Shabbat, nuevamente la luz que provocaba a Sara regresa a la tienda. Aquí tenemos luego a otra matriarca, Rebeca, Rivka en hebreo, que tenía las mismas cualidades. Esto es tremendo. Entonces, Sara condujo a su hijo al camino de la Torá, al camino de la vida eterna, al camino de los preceptos, al camino de la emuná, al camino del apego al Creador. Creo que pasó que cuando se unió a su esposa Rebeca, Rivka, provocaron devoción a Shem y la virtud y el objetivo de sus vidas. Entonces, esto significó para Sara la vida más genuina a la que se puede aspirar, y por eso su fallecimiento no significa muerte, sino vida. Por eso la Torá nos dice, esta fue la muerte de Sara, sino la vida de Sara. Está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida inmortal, porque el concepto de muerte no existe en la Torá, en los secretos del cielo, la Kabbalah. Por eso la Torá nos habla de la vida de Sara, no de la muerte de Sara. De hecho, hay una creencia judía donde se considera que los sadikim, los justos, no mueren, sino que siguen vivos. El propio Rabí Yeshua de Nazaret dijo en Lucas capítulo 20, verso 37-38, aquí se los voy a proyectar. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy Dios. No dice yo fui un Dios, yo fui Dios para ello, no, yo soy, tiempo presente. Yo soy Dios de Jacob, yo soy Dios de Isaac, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pues para Él todos los justos viven. Aquí vemos de que, según el lenguaje de la Torá, pues los sadikim, los justos, se consideran vivos. Tiempo presente. Aún después de su muerte física, ellos siguen estando vivos. ¿Sí? De hecho, el Talmud dice que el patriarca Jacob nunca murió porque su alma siguió existiendo aún después de la muerte física de su cuerpo. Por otra parte, el ejemplo de ellos y la enseñanza siguen vivos. Todavía le estamos dando vida a Sara y Menú, a la matriarca Sara, en estas porciones. Ella sigue viva. Por eso se dice que los justos, aún en sus muertes, se denominan vivos. Bien, pero ¿qué es lo que nos da vida? La Shejina. ¿Cómo atraigo la Shejina? Cuando estudio la Torah y sus secretos. ¿Cómo atraigo la Shejina? Cuando observo sus preceptos. Por eso los preceptos, las leyes de causa y efecto que el Creador nos ha dado en la Torah, esto harás, esto no harás, ¿ok? Para así atraer la Shejina. ¿Qué dice la Kabbalah? Que la Shejina está en el exilio. La Shejina, la presencia divina está en el exilio, está en Malhut, en esta dimensión, buscando. Por lo tanto, cuando tú llevas
a la acción, a la acción, un precepto de la Torá. O sea, ¿qué es lo que está en el mundo de la acción? En el Olam Asiá, el mundo de la acción, ¿qué es lo que está en este mundo? En la Shejina. ¿Cómo atrae la Shejina con acciones? ¿Qué acciones? Las acciones o preceptos de la Torá. Cuando yo iniciaba Shabbat y hacía las bendiciones, conectaba con el nombre de Dios para hacer reset, viaje en el tiempo. Hacía la verajá, la bendición, para hacer la santificación de Shabbat. Acciones, pero acciones donde mi alma está con su conciencia. ¿Qué es lo que sucedía con la acción? Percibía la Shejina. De hecho, le decía a las personas con las que estábamos haciendo Kabbalah Shabbat, el inicio de Shabbat, qué hermoso se siente la Shejina. Se siente esa pureza, se siente esa inspiración, se siente la Ruach HaKodesh, la inspiración divina. ¿Pero cómo? Preceptos, acción. Como le dije al principio de esta enseñanza, hay personas que están desequilibradas a lo solo espiritual, parecen gnósticas, y personas que están solamente en lo físico. Hay personas que quieren solamente el secreto y no vivir la acción. Hay personas que solamente quieren la acción y no el secreto. Desequilibrados. Por eso es que los patriarcas y matriarcas nos enseñan, e incluso que no habían recibido la Torá. Y el Zohar dice, ¿cómo es que la propia Torá, en el libro de Génesis, te dice, Abraham guardó los preceptos, Abraham guardó los estatutos, Abraham guardó mis mandamientos y mis decretos? ¿Cómo es? ¿Cómo es que Abraham, si la Torá todavía no bajaba? El Zohar dice, es que Abraham se conectó en esa conexión de emuná. La fe de Abraham, la emuná de Abraham fue encontrar las leyes de causa y efecto, los preceptos de la Torá en la creación. Es decir, Abraham se dio cuenta que el universo era un rollo de la Torá y sabía que todo estaba sincronizado, todo el universo estaba hecho a bases de leyes espirituales, de leyes de energía, de leyes universales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Abraham descubrió los preceptos en la creación. Por eso que Sara prendía velas en Shabbat y la Shejina venía. ¿De dónde sacó eso Sara? Si en el lugar de idolatría de donde ellos venían no se enseñaba eso. Es que ellos descubrieron los preceptos de la Torá. Abraham descubrió la Torá oral. Abraham descubrió la Torá universal y lo aplicaba. No solamente digo, oh, vamos a disfrutar de la luz de este día. No, vamos a la acción. La Torá se vive con cuerpo y con alma, no solamente con alma. Y cuando el cuerpo vive la Torá, realmente hay cambios extraordinarios en el ambiente, en tu vida, porque el cuerpo necesita preceptos, no solamente el alma. Acción. Cuando hablo de preceptos, hablo de acciones. Bien. Y por último, y con esto ya termino esta sesión, hablar de algunos secretos cortos para descifrar qué significa Abraham y Sara. Abraham representa el alma de una persona y Sara representa el cuerpo. ¿Sí? Repito, Abraham
representa el alma y Sara representa el cuerpo. Lo mismo luego va a suceder con otros patriarcas. Isaac representa el alma y su esposa Rebeca representa el cuerpo. Ese es el lenguaje descifrado de la Torá. Y también el Zohar lo descifra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después, aunque la Torá le da énfasis a la vida de Sara, Sara tuvo que despedirse de esta realidad física. ¿Sí? Tuvo que despedirse. Entonces, que Sara se le haya terminado sus días en este mundo significa que el cuerpo, porque Sara representa el cuerpo, que el cuerpo muere. Sara, en el lenguaje metafórico de la Parashat, alude al cuerpo físico. El alma, el alma representa a Abraham en el lenguaje metafórico de esta porción, de esta Parashat. Y mira lo que dice el texto de la que leímos al principio. Vamos otra vez para refrescarlo. Dice la Torá, Sara, en el verso 2, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sara y llorarla. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa que Abraham haga duelo? Según los secretos del cielo, Abraham, como representa el alma, nos revela que cuando una persona muere, su cuerpo, representando a Sara, el alma le hace duelo durante un año. Es decir, el alma puede bajar a esta dimensión, subir. El alma está visitando constantemente el lugar donde estuvo su estadía, incluso en la tierra. Cuando el hombre duerme, o sea, aquí estamos hablando de que esta porción al principio nos lleva a la idea del alma cuando toca partir de esta realidad física. Entonces, cuando el hombre duerme, dice el Zohar, su alma sube a los mundos superiores para rendir cuentas a Dios de sus actividades durante el día precedente. Es decir, cuando tú estás durmiendo, hay una parte, hay una parte de tu alma que queda pegada al cuerpo, lo que llamamos en hebreo nefesh, el alma animal, el alma física, vegetativa. Hay una parte de tu alma que es llamada el ruach, que está relacionado con tus sueños, tu intelecto y tus emociones. El ruach, que lo que hace es lo que estás soñando cuando tú ves cosas, ves sueños, etc. Pero tu otra parte del alma, que es la neshama, el alma espiritual, esa alma sube a ser juzgada por el Creador. Entonces, cuando la persona duerme, su alma sube a los mundos superiores para rendir cuentas a Dios de sus actividades durante el día precedente. Ahora, si el alma es digna, vuelve al cuerpo al amanecer. Si no es digna, el alma no vuelve. Dios le da una oportunidad de volver, no por sus méritos o desméritos, sino Dios le da una oportunidad al alma de volver, sino por su potencial futuro de hacer buenas acciones. Es decir, Dios dice, esta alma todavía le veo potencial de seguir accionando positivamente. Esta alma todavía tiene potencial de hacer las cosas bien. Entonces, Dios la devuelve al alma. Por eso que cuando despertamos en la mañana decimos, Modeani lefaneja,
Melech Haibe Kayam, Shechesarta Benishmati Behemla Rabá Emunateja. Te agradezco a ti, oh Rey viviente, por haber devuelto mi alma con misericordia. Grande es tu fidelidad. Ha devuelto mi alma. Pero sabemos de que cuando la persona está durmiendo, hay una 60 parte ava de la muerte que está en en la persona cuando despierta. Por eso que hay un cosquilleo en nuestras manos cuando nos levantamos por la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Es como un calambre que está flotando en nuestros dedos. Es el ángel de la muerte que quiere apoderarse de nosotros. Por eso que cuando nos levantamos de la cama, tomamos nuestra fuente de agua de purificación, nos purificamos las manos y las elevamos a lo alto y hacemos Netilat Yadayim, la bendición, la conexión para arrancar ese grado de muerte que está revoloteando en nuestro cuerpo y sacarlo fuera. Muy bien. Entonces, ¿a qué llevamos con todo esto? Que la porción de Sara, la vida de Sara, nos lleva a toda esta revelación, a todos estos secretos. La vida, seguir la vida, y la vida los obtienes estudiando la Kabbalah, pero la Kabbalah es la Torá. No pensar de que la Kabbalah es otra cosa que la Torá. Es una cosa aparte de la Torá, no. La Kabbalah es la Torá misma, con sus secretos, con su alma, con su energía. Y aprender siempre, porque la idea de las porciones que daré este año es llevarte a la acción en el precepto, es decir, accionar positivamente las leyes de causa y efecto, los preceptos de la Torá y también la conciencia. Para que sepas de que la Torá y la Kabbalah son ejad. O sea, la Torá y la Kabbalah son una sola. Es lo mismo. Pero una es la dimensión física y la otra es la dimensión espiritual. Pero cuando accedes a la Torá de Axilut, la Torá espiritual, y luego te va a ser más fácil ir a la práctica. Muy bien, esta ha sido la porción de esta semana, de este año. Allí Sará, las vidas de Sará, esperando que sean de bendición para tu vida, para tu alma. Y todo lo que he compartido sea para tu crecimiento personal y espiritual. Bien, ¿algún comentario? Active esos micrófonos. Bien, no hay, parece. Bien, no habiendo entonces, nos despedimos. Damos gracias al Creador por esta parashat, por esta porción que sea de vida espiritual, de energía, de conciencia y transformación para nuestras vidas. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, maestro. Muchas gracias. A ustedes también por estar. Nos vemos hasta la próxima.